Cordial saludo. Bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros temas legales de interés. Continuamos con nuestro curso de Introducción al Derecho, estudiando en esta oportunidad el capítulo 9 del libro El Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau, que tiene por título Del dominio real, podcast con el que terminamos las lecturas de todos los capítulos que componen el libro primero de esta importante obra. Rousseau inicia este capítulo afirmando que cuando una comunidad se forma, cada miembro contribuye con todas las fuerzas y bienes que posee en ese momento. Este acto marca un cambio fundamental, ya que la posesión individual se convierte en propiedad pública, que pasa a ser administrada por el soberano. La transición de la posesión a la propiedad implica que esa posesión, ahora en manos del soberano, adquiere una naturaleza más sólida y perdurable, siendo la fuerza colectiva de la sociedad considerablemente más fuerte que las fuerzas individuales. El autor subraya que, aunque esta posesión pública es más fuerte y de hecho irrevocable, su legitimidad varía, especialmente para los extranjeros. El Estado, en relación con sus propios miembros, se convierte en el dueño legítimo de los bienes en virtud precisamente del contrato social, que establece los fundamentos de todos los derechos. No obstante, esta legitimidad no se extiende de la misma manera a otras potencias extranjeras, y para ellas la validez se basa en parte en el derecho de primer ocupante, derivado de acuerdos entre individuos. Posteriormente, el autor aborda el concepto del derecho del primer ocupante, destacando que, aunque es más genuino que el derecho basado en la fuerza, solo se convierte en un verdadero derecho después de que se haya establecido el de propiedad. El ser humano, según Rousseau, tiene naturalmente derecho a lo necesario, pero al convertirse en propietario de algo, pierde el derecho a lo que queda fuera de su posesión individual y no puede reclamar derechos sobre los bienes comunes. Nos dice también que la razón de la importancia y respeto hacia el derecho del primer ocupante en el estado civil, a diferencia de su debilidad en el estado natural, radica en la exclusión que implica, es decir, una vez adquirida una parte de algo, se debe limitar a ella, sin derecho sobre las demás del común. El autor establece condiciones para justificar el derecho del primer ocupante sobre un terreno, por ejemplo. Escuchen ustedes, primero, el terreno no debe estar ocupado por otro. Segundo, solo se debe ocupar la parte necesaria para subsistir. Y tercero, la toma de posesión debe realizarse mediante el trabajo y el cultivo, y no por meras ceremonias. Estos requisitos, aunque no respaldados por títulos legales, deben ser, según el autor, respetados por los demás. Posteriormente, Rousseau plantea algunos cuestionamientos acerca de la extensión del derecho de primer ocupante, planteando si otorgar este derecho a la necesidad y al trabajo no es dar a tal derecho toda extensión suficiente. Se interroga sobre si debería limitarse y si basta con poner un pie en un terreno común para considerarse dueño. De la misma forma, el autor se interroga acerca de la fuerza como medio para arrebatar a otros el derecho perpetuo de regresar a un territorio. El filósofo ilustra este dilema con el caso de Núñez de Balboa, quien tomó posesión del Océano Pacífico y América Meridional en nombre de la Corona de Castilla, generando preguntas sobre la justicia de desposeer a todos los habitantes y príncipes del mundo. El autor critica las ceremonias inútiles en estas situaciones, planteando de forma irónica la posibilidad de que, bajo esas condiciones, un monarca podría entonces reclamarse dueño de todo el universo. Escuchen ustedes lo que nos dice el autor en otro de los apartes de este capítulo. Abro comillas. Concíbase desde luego cómo las tierras de los particulares, reunidas y continuas, constituyen el territorio público, y cómo el derecho de soberanía, extendiéndose de los súbditos a los terrenos que ocupan, viene a ser a la vez real y personal, lo cual coloca a los poseedores en una mayor dependencia, convirtiendo sus mismas fuerzas en garantía de su fidelidad.
ventaja que no parece haber sido bien comprendida por los antiguos monarcas, que no llamándose sino reyes de los persas, de los escitas, de los macedonios, se consideraban más como jefes de hombres que como dueños del país. Los de hoy se denominan más hábilmente reyes de Francia, de España, de Inglaterra, etc. Poseyendo así el terreno, están seguros de poseer a los habitantes. Cierro comillas. En el párrafo que acabamos de estudiar se explora la idea de que, como las tierras individuales, al unirse y ser continuas, forman el territorio público, el derecho de soberanía se extiende desde los súbditos hasta la tierra que ocupan, fusionando derechos reales y personales. Se destaca la ventaja de los líderes modernos que, denominándose reyes de países específicos, aseguran la posesión del territorio y por ende de sus habitantes al mismo tiempo. Además, se critica la falta de comprensión de esta ventaja por parte de los antiguos monarcas, que se veían más, como lo acabamos de leer, como jefes de hombres que como dueños del país. Renglones abajo, el autor destaca la singularidad de la enajenación que ocurre cuando, al formarse la comunidad, se aceptan los bienes de los particulares, pues, según él, contrario a despojar a los individuos de sus propiedades, la comunidad, al aceptar estos bienes, garantiza su posesión legítima, transformando la usurpación en un verdadero derecho y el disfrute en propiedad. Los poseedores, ahora considerados depositarios del bien público, ven cómo sus derechos son respetados por todos los miembros del Estado y respaldados por la fuerza colectiva contra los extranjeros. Este proceso se presenta, nos dice Rousseau, como una cesión ventajosa tanto para el público como para los poseedores, generando, nos dice, una paradoja. Al dar sus bienes, los individuos adquieren, en cierto sentido, todo lo que han dado. Leamos en este punto otro aparte del capítulo que venimos estudiando. Abro comillas. Puede suceder también que los hombres comiencen a unirse antes de poseer nada, y que, apoderándose enseguida de un terreno suficiente para todos, disfruten de él en común o lo repartan entre sí, ya por partes iguales, ya de acuerdo con las proposiciones establecidas por el soberano. De cualquier manera que se efectúe esta adquisición, el derecho que tiene cada particular sobre sus bienes queda siempre subordinado al derecho de la comunidad sobre todos, sin lo cual no habría ni solidez en el vínculo social ni fuerza real en el ejercicio de la soberanía. Terminaré este capítulo y este libro con una advertencia que debe servir de base a todo el sistema social, y es la de que, en vez de destruir la igualdad natural, el pacto fundamental sustituye por el contrario una igualdad moral y legítima a la desigualdad física que la naturaleza había establecido entre los hombres, las cuales, pudiendo ser desiguales en fuerza o en talento, vienen a ser todos iguales por convención y derecho. Cierro comillas. Para terminar nuestro estudio de este capítulo 9, con el que concluye también el libro primero de esta obra, digamos que el autor destaca la posibilidad de que los hombres se unan antes de poseer algo, compartiendo un terreno común. Subraya que, sin importar cómo se realice esta adquisición, el derecho individual sobre los bienes siempre está subordinado al derecho de la comunidad. Nos dice que esta subordinación es esencial para la solidez del vínculo social y la verdadera fuerza en el ejercicio de la soberanía. El autor cierra el capítulo y el libro con una advertencia fundamental, destacando que en lugar de destruir la igualdad natural, el pacto fundamental sustituye la desigualdad física establecida por la naturaleza por una igualdad moral y legítima. En este proceso, las diferencias en fuerza o talento se igualan por convención y derecho. Este era entonces el capítulo 9 del Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau, que, como les dije, cierra también el libro primero de la obra que venimos estudiando. Hemos llegado al final de este capítulo 9 del Contrato Social. Espero que este tema sea de su interés y que ante todo sea de utilidad para todos ustedes.
Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube, o a calificarlo si lo están haciendo en Anchor o Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Muchas gracias.